Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Hoy día tenemos nuestra quinta sesión sobre el tema de fiscalización laboral. Para ello hemos ya desarrollado 4 sesiones bastante interesantes respecto al tema de fiscalización. Ahora nos tocará compartir justamente revisar cuáles son las típicas infracciones en materia laboral y en materias de seguridad y salud en el trabajo, contratación de extranjeros y entre otros. Vamos a ir explicando poco a poco. Por eso es importante ir conociendo cuáles son nuestras obligaciones laborales, ¿no? Bueno, como les decía, la sesión número 5 es para poder abordar estos temas que están viendo, no sé si están viendo en pantalla, infracciones en materia laboral, intermediación y tercerización, promoción e información para el trabajador, contratación de extranjeros, seguridad y salud en el trabajo, infracción de la labor inspectiva, criterios de graduación en la sanción y tipos de infracciones, ¿no? Con los casos prácticos. Bueno, entonces vamos a empezar. Sobre el tema de infracciones laborales, vamos a ir conociendo justamente de todo, vamos a ir tocando punto a punto en el tema laboral, ¿bien? Nos vamos a centrar solamente en el tema laboral para esta sesión. Por eso es importante conocer, en principio, qué es un contrato de trabajo. Bueno, para empezar, para que estemos frente a una relación laboral, es importante contar con 3 elementos esenciales: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Esos 3 elementos esenciales son indispensables para una relación laboral. Y este tipo de contratos laborales ya se suscriben entre las partes, tanto por parte de un empleador, que puede ser persona natural o una persona jurídica. Y recuerden, ¿no?, que en este caso el trabajador tiene que ser necesariamente una persona natural, no podría ser una empresa. Y si cumplen con los 3 elementos esenciales, significa que el trabajador o la trabajadora deberá estar en la planilla electrónica, porque es su derecho, porque es un trabajador. Bien, entonces recuerden que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por ambas partes, tanto por un empleador, puede ser una persona jurídica, una persona natural con negocio, una entidad pública, bien, y el trabajador, que es una persona totalmente natural, que va a depender de las asignaciones o actividades que le pueda designar el empleador. Cumpliendo con estos 3 elementos esenciales, pues estamos frente a una relación laboral. ¿Y por qué es importante aclararlo? Porque muchos empleadores contratan a los trabajadores a través del contrato por locación de servicios. Y el contrato por locación de servicios sí es una forma de contratar a trabajadores independientes, pero regularmente este tipo de contratación está regulada por el Código Civil. Por lo tanto, un trabajador que vas a mantener en tu planilla, en tu planilla electrónica, tiene que ser una persona que justamente cumple con estos 3 elementos. Un locador de servicio, es muy probable que esté desnaturalizado la figura de contrato de locación, por lo que contratan a veces los empleadores indiscriminadamente con ese tipo de contratos. Sin embargo, en la realidad es otra, ¿no? La realidad de los locadores es otra, solamente para poder simular o generar un fraude ante la normativa y no reconocerles derechos laborales. Pero si el locador de servicio tuviera pruebas, evidencias que es un trabajador que se encuentra subordinado, con esto podría reclamar lo que son sus derechos laborales. Bien, y por este tipo de contratos, la SUNAFIL, ¿no?, la Autoridad Inspectiva de Trabajo, sí logra multar como una infracción muy grave. No tener a trabajadores en planilla es una infracción muy grave, y más aún si los mantienes como locadores de servicio. Esto es una infracción muy grave, por eso tengan mucho cuidado cuando contraten locadores. Si realmente no son locadores de servicio,
No los contrates de esa manera. Ponlos en planilla electrónica. Esas son las infracciones que recurrentemente SUNAFIL realiza como parte de sus inspecciones por vulneración de derechos laborales. Algunas preguntas frecuentes. Me gustaría que ustedes puedan responder a estas preguntas, por favor. ¿Cómo están todos? Buenas noches. A ver, ahí tenemos algunas preguntas, por favor. ¿Quién se anima a responder? Alguno de ustedes que quiera responder a estas preguntas por el chat, obviamente, ¿no? Yo los estoy leyendo, constantemente estoy leyendo sus preguntas, dudas. A ver, por ahí ya vi algunas respuestas. ¿Cómo puedo ver? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál es el plazo que tiene el empleador para otorgar el contrato de trabajo? Muy bien, Marisela, son 3 días. No se vayan a olvidar. Desde haber suscrito el contrato, tienen 3 días para poder otorgarle su contrato de trabajo a todos sus trabajadores. Y esto es en la práctica una de las infracciones muy graves que los empleadores incurren al no otorgarle la copia de su contrato. Así que recuerden que esa es una infracción muy grave. Bien, ¿se puede celebrar de forma sucesiva diversos contratos sujetos a modalidad con el mismo trabajador? Efectivamente, sí, eso se ve regulado en el artículo 74 del Decreto Legislativo 728. Así que sí es posible, bien, pero lo que no va a estar bien es que ustedes contraten para generar algún tipo de desnaturalización, algún tipo de fraude. Inclusive, la SUNAFIL tiene un protocolo de fiscalización de los contratos laborales. No sé si ustedes han escuchado de ese protocolo. Y una de las referencias de desnaturalización que ellos refieren es que si el contrato genera algún tipo de fraude, simulación, lo desnaturaliza. Bien, entonces, por lo tanto, nos pueden también sancionar como una infracción muy grave. Ténganlo presente. ¿Se presentan los contratos actualmente ante el Ministerio de Trabajo o ya no se presentan? ¿Se presentan o ya no se presentan? Ya no se presentan. ¿Desde qué año no se presentan los contratos? ¿Desde cuándo? ¿Se acuerdan? Ya no se presentan desde el año 2016. Muy bien, Carlos. Sí, desde el año 2016 a través del decreto legislativo 1246. Ya no se presentan los contratos de trabajo. Bien. Ya no se presentan los contratos de trabajo. Ok. ¿Qué contrato seguimos presentándolo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Muy bien, Luisa, part-time, contrato de extranjeros. Muy bien, Susi, así es. Perfecto. Así que SUNAFIL o la Autoridad Inspectiva de Trabajo va a mantener sus fiscalizaciones laborales si es que ustedes no han registrado el contrato de extranjero ante el Ministerio de Trabajo. Si, por ejemplo, no lo han registrado, es probable que nos puedan sancionar. Bien, es probable no, nos van a sancionar porque es parte de las formalidades legales, igual que el part-time. Bien, esto es de naturaleza obligatoria, no lo olviden. Es posible también enviar los documentos laborales a través de los soportes digitales. Es posible mandarte por correo electrónico tu contrato, tu boleta, tu hoja de liquidación. ¿Será posible? ¿O no es posible? ¿O nos pueden multar porque no lo presentamos?
¿Qué opinan? Por ahí hay 140 personas, si no me equivoco, que están activos, así que por lo menos tener la respuesta de algunos, ¿no? Sí es posible, ¿verdad? ¿Cuál es la norma que regula para enviar por soportes digitales? El decreto legislativo 1310. Y durante el estado de emergencia se publicó también el decreto legislativo 1499. Bien, así que tenemos dos normativas que nos respaldan que podemos enviar por los documentos laborales a través de soportes digitales. Puede ser por correo electrónico, pero yo les recomendaría que si hacen por correo electrónico lo dejen por escrito. Una declaración jurada de los trabajadores, bien, indicando cuál es su correo electrónico activo, ¿no? Y que cualquier tipo de modificación también les hagan saber a ustedes para que también modifiquen en el T-registro. Porque el correo electrónico y el número telefónico también se tiene que registrar en la planilla o no. ¿Es obligatorio registrar en la planilla un correo, un teléfono? ¿Sí o no? Sí dice Susi y no dice Ana. Ezequiel dice que no. A ver, ¿quién más le acompaña las respuestas a los asistentes? Son 146 personas y solo tengo respuesta de 5. 2 dicen que sí es obligatorio, 3 dicen que no. ¿Será obligatorio o no será obligatorio? Sí es obligatorio, a raíz de una resolución ministerial que fue publicado en el 2017-2018, donde obliga a los empleadores a registrar en la planilla, en el T-registro, el correo electrónico y adicionalmente el celular. Bien, así que sí es obligatorio. Por lo tanto, aprovechen para hacer la declaración jurada de los trabajadores, indiquen, ¿no? Que el correo lo tienen habilitado, el número telefónico también, para que sea enviado también los soportes, los documentos. Inclusive también pueden ustedes podrían también apoyarse con aplicativos, ¿no? Con estas empresas que te brindan estos aplicativos para descargar los documentos laborales, ¿no? Porque tienen algunos ISOs, así que eso también ayudaría. Hay un plazo para registrar el contrato de extranjeros y vice. Bueno, ya en algún momento vamos a hablar de extranjeros, porque también una de las infracciones que SUNAFIL actualmente sanciona es por la no correcta contratación de extranjeros, ¿no? Así que, bueno, no hay un plazo, pero la ley indica que tienes que registrarlo antes que ingresen a tu planilla electrónica. Así que tú lo puedes registrar una semana antes, 5 días antes, un mes antes, pero tiene que estar el registro antes que inicien a laborar o que ya estén en planilla. Muy bien. Tuve un caso, dice Carlos, ¿no? Hacía firmar los contratos, pero no le daban la copia. Sí, porque, Carlos, ¿qué va a pasar? Que en el caso que el trabajador, bueno, allí va a haber un problema, Carlos, porque, a ver, si yo te voy a dar una copia de tu contrato, yo soy tu empleador, te hago firmar 2 copias, ¿no? O te hago firmar una, y la otra copia no te lo he dado, pues eso sí incurre en una infracción muy grave, ¿no? Pero los empleadores astutamente pueden indicar en el documento que le firman que lo ha recibido un cargo, una copia de su contrato, ¿no? Entonces, ahí va a estar bien complicado, porque si ya tienen la firma de los trabajadores, el empleador va a exhibir ello, ¿no? Que sí le ha otorgado la copia con fecha a cargo. ¿Cómo demostraría el trabajador que no ha recibido su copia de contrato? Bueno, podría ser a través de los correos electrónicos, ¿no? Mensajes insistiendo que le den una copia de su contrato, que no le han otorgado, de repente un mensaje de respuesta del propio empleador, ¿no? Que le van a entregar acá en una semana, en un mes. Podría ser, ¿no? Pero lo ideal es que tengan su copia, porque es su derecho. Claro, pues, ¿no? Cuando ya firma el contrato, ya para el empleador va a tener un documento que puede exhibir, ¿no? Ante las autoridades inspectivas de que se lo ha podido otorgar. Ahí, por eso vuelvo a repetir, Leisa,
puede generar una desventaja para los trabajadores, ¿no? Pero el trabajador puede exigir todavía que la entrega sea de forma física de sus contratos o boletas. Como vuelvo a repetir, Ana María, tendría que también haber una declaración de parte del trabajador que consienta, ¿no? Que también se pueda dar a través de soportes digitales, porque a veces los empleadores mandan correos, bien, pero no le dan seguimiento si esto ha sido recepcionado o no, ¿no? Entonces, ahí también genera algún tipo de contingencia para los empleadores, porque si el empleador manda un correo y no ha tenido una recepción o una respuesta del correo electrónico, no está evidenciando que ha cumplido. El enviar un correo no es evidencia de cumplimiento. La evidencia de cumplimiento es que el empleador acredite y exhiba que el trabajador efectivamente lo ha recepcionado. Y eso solamente lo consigues con un recibido conforme o una respuesta, ¿no? Bien, así que, bueno, en realidad todo eso hay que tenerlo súper claro, ¿bien? Ok, muchas gracias por responder a las preguntas. Y de respecto a los contratos de locación de servicios, son contratos netamente civiles, regulados por el Código Civil. Esto está contemplado en el artículo 1764. Los locadores de servicios son trabajadores totalmente independientes, trabajadores que no están sujetos a un horario, son totalmente autónomos, independientes, bien, no realizan sus labores bajo ningún tipo de subordinación. Esos son los locadores de servicio. Pero en la realidad hay algunas empresas que tienen locadores a quienes le ponen un horario, a quienes los sancionan, a quienes le dan correos corporativos, le dan uniforme, ¿no? Y en este caso, evidencia de que se trata de de un incumplimiento de las normativas laborales totalmente, ¿no? Porque están infringiendo una infracción muy, muy grave, pues, ¿no? Al no mantenerlos en planilla electrónica. Ok, entonces, recuerden que actualmente la Autoridad Inspectiva de Trabajo está armando muchos operativos respecto a detectar posibles incumplimientos de contratos de locación de servicios. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con ello porque luego puede generar, pues, ¿no? Puede generar incumplimientos. Así que hay que tener cuidado. Muy bien. Ahora, tenemos que diferencias, ¿no? Un locador de servicio está regulado por el Código Civil, un trabajador en planilla está regulado por el Decreto Legislativo 728, un locador es independiente, autónomo, un trabajador en planilla está bajo la subordinación, un locador de servicio no tiene beneficios sociales, un trabajador en planilla sí tiene beneficios sociales, un locador de servicio también realiza lo que es el importe del impuesto a la renta como trabajador independiente. Un trabajador en planilla también retienen y aportan el impuesto a la renta, el sistema de pensiones. Un locador de servicio no tiene sanciones, un trabajador sí. Un locador de servicio tiene una pluralidad de clientes, un trabajador no, porque es exclusivo dentro de un horario que le haya fijado su empleador, ¿no? Y bueno, básicamente algunas diferencias con un locador y con un trabajador en planilla. ¿Cómo actúa la SUNAFIL si encuentra un locador de servicios que cumple con un horario de trabajo? Bueno, en este caso, Carlos, la Autoridad Inspectiva de Trabajo es muy drástica. Los inspectores o inspectores de trabajo saben que esto es una vulneración de los derechos de los trabajadores y esto es una infracción muy grave en materia sociolaboral. Bien, entonces lo más probable es que los puedan multar, ¿no? Los van a multar. Así que eso es lo que va a ocurrir.
no los va a multar, los va. No sé dónde está la pregunta de Carlos, ¿qué ha pasado? Acá se me ha traspapelado. A ver. Ajá. Ya encontré tu pregunta, Carlos. Entonces, la SUNAFIL sí es muy drástica y sanciona como infracción muy grave, ¿no? Lo que más probable es que SUNAFIL solicite que los pongas en planilla, le reconozcas los beneficios sociales dejados de percibir como locador de servicio. Bien, entonces eso es lo probable que el inspector o la SUNAFIL pueda solicitar. Bien, tenemos también la pregunta de Ana María. Dice, ¿un gerente de empresa puede tener condición de locador de servicios? Se entiende en la empresa donde ejerce la función de gerente. No, bueno, Ana María, no sería ideal, ¿no? Porque los puestos claves, los gerentes, se entiende que son trabajadores permanentes, ¿no? Tener a un gerente como locador de servicio, en realidad es una condición que genera mucha vulnerabilidad para la empresa, sobre todo para una inspección, ¿no? Lo más probable que un inspector solicite es, por ejemplo, tu organigrama de empresa y puede verificar cuáles son los puestos que tienes, cuáles son las funciones que desarrolla cada puesto de trabajo y hará un comparativo con tus locadores de servicio y ahí se van a dar cuenta que son las mismas funciones, que es el mismo puesto, ¿no? Y ahí genera una vulneración total. Bien, una vulneración total. Esther nos dice, si un locador va todos los días, 4 horas, a trabajar, esto puede estar en algún momento, bueno, igual, ¿no? Recuerda, Esther, que igual si trabajan 4 horas, igual desnaturaliza la figura del locador, ¿no? Entonces, probablemente es que tenga un vínculo laboral y que deba ser reconocido como un trabajador como tal. Así que no les recomiendo mantener locadores de servicios si ustedes son conscientes que cumplen con los elementos esenciales, bien, como la prestación de servicios, las remuneraciones, la subordinación. No les recomiendo que ustedes mantengan como locadores. Lo único que van a conseguir es que su empresa se vuelva una empresa contingente y asuma muchas multas, ¿no? Lo ideal es que ustedes, al detectar que hay muchos locadores que prestan servicios con muchos, entonces puedan realizar ello, ¿no? ¿Está bien? Ujú. No es que sea imprescindible un locador. Los locadores de servicios sí podemos contratar, pero lo que ustedes tienen que verificar es que el locador no tenga un horario, que efectivamente tenga también una pluralidad de clientes, que brinde un servicio, ¿no? Por ejemplo, un asesor, ¿no? Laboral, un asesor contable, eh, o algún asesor, no sé, de sistema y de informática para el soporte de un área en específico, ¿no? Pero no tienen un horario, es para brindar soportes, no para que trabaje de forma diaria, permanente, que si fuera así, estamos desnaturalizando, ¿bien? Y no es obligatorio pagarle un seguro de vida, Eliot, porque los trabajadores que son locadores los locadores de servicio no tienen derecho al seguro de vida. Bien, no tienen derecho al seguro de vida. Solamente tendrán derecho al seguro de vida los que están en planilla electrónica. Bien, ok, tengan presente eso.
Susi nos pregunta, por ejemplo, en una empresa familiar la dueña y sus hijos forman parte del directorio. ¿Es necesario colocarlos en planilla o solo se les paga por dieta y esto se declara en el plan? Mira, en la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 728 nos dice que los familiares hasta segundo grado de consanguinidad no tienen un vínculo laboral, salvo pacto en contrario. Así que esa parte de la normativa responde a tu pregunta. No es obligatorio ponerlos en planilla si tienen alguna relación hasta segundo grado, como son los hijos, ¿no? Los locadores no tienen derecho, Esther. Los locadores de servicio, los únicos derechos o facultades es lo que le otorga el Código Civil. Suscribir un contrato, que le retribuyan, ¿no? Le remuneren por el trabajo realizado, pero que se encuentre exceptuado de la subordinación, porque ahí es donde se configura una desnaturalización como tal. Carlos nos pregunta lo siguiente. En caso tenga un contrato de tercerización y dicha empresa realiza contratos de locación de servicios, ¿podrían demandar la naturalización de contrato de trabajo a la empresa de tercerización? Por supuesto, porque hay una responsabilidad solidaria, Carlos. Recuerde que en este caso los locadores podrían identificarse como trabajadores de la empresa principal, ¿no? De la empresa cliente. Y es por eso que las empresas principales que contratan terceros, outsourcing o intermediación, están utilizando el aplicativo que les mostré el jueves pasado. ¿Se acuerdan el aplicativo Chequea tu contratista? Están revisando para ver si están en la planilla o no. Y si no están en la planilla, no los dejan ingresar hasta que la empresa tercerizadora o intermediadora regularice, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. No tienes ni un tipo de obligación, Luisa, de entregar un certificado, porque recuerda que los certificados de trabajo solo se otorgan a aquellos trabajadores que están en planilla electrónica. A los locadores solamente se suscriben su contrato de locación y ya está, ¿no? Y observar si cumple con las obligaciones o los objetivos del servicio que has contratado. Pero ellos no reciben ningún tipo de certificado. Marisela vuelve a, no sé quién preguntó lo mismo, Marisela y Susi. Bueno, la pregunta es similar, ¿no? Los hermanos, padres, primos deben estar ingresados en planilla hasta el segundo grado de consanguinidad. No hay ninguna obligación o no hay reconocimiento de vínculo laboral, salvo, Marisela, que las partes hayan suscrito un contrato, ¿no? Y hayan pactado que exista un vínculo laboral como tal. Pero si no lo hay, no hay vínculo laboral. Bien, no hay vínculo laboral. José Ignacio nos pregunta, en el caso de locadores de servicio en una municipalidad que se encuentra más de un año emitiendo recibos por honorarios, ¿hay una excepción ante el ente público, en este caso Sunafil, o servir para que se encargue de fiscalizar? Bueno, en el caso, ¿cómo es esto? A ver, ya. Ya, ok. En tu pregunta, José, en este caso, si la municipalidad tiene planilla 728, Sunafil podría fiscalizarlas, ¿no? Y poder evidenciar si es que existe vínculo o no, si hay pruebas o evidencia en que existe una relación laboral de acuerdo a los elementos esenciales, ¿no? Presta un servicio, es remunerado, está bajo la subordinación, pues la Sunafil sí podría fiscalizar, intervenir y multar, ¿no? Servir es una entidad pública que justamente vela por los derechos laborales de los trabajadores del sector público, ¿no? Pero si en caso que genera recibo por honorario, también podría, podría aplicar. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, Carlos, ya respondimos a tu pregunta. José, Marisela, Esther también, Susi también. Ya, muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Ah, salieron más preguntas.
Tu amigo trabaja en el sector público como auxiliar judicial. Le dieron su contrato a los 2 meses. Pero te preguntaría, Angie, ¿qué régimen laboral tiene tu amigo? Pues si es 728, Sunafil interviene. Si no es 728, es CAS o es nombrado, lo hace servir. Sunafil fiscaliza entidades públicas, sí puede fiscalizar, pero fiscaliza para velar por el cumplimiento de trabajadores que están en el régimen 728. Si son CAS o nombrados, Sunafil no tiene competencia. En este caso, tendría que servir la competencia para poder fiscalizar. ¿Ya? Ok. Ok, gracias por las preguntas. ¿Cuántos contratos tenemos? Tenemos 3 tipos de contratos: a plazo indeterminado, a plazo sujeto a modalidad y contratos a tiempo parcial. El artículo 4 del decreto legislativo 728 nos establece que se presume que todos los contratos laborales son a plazo indeterminado, salvo que se pueda demostrar un contrato sujeto a modalidad, como son los contratos de incremento, de necesidad de mercado, suplencia de hora y servicio, reconversión empresarial, ¿no? Así que para la ley todos los contratos son a plazo indeterminado, salvo que podamos demostrar un contrato sujeto a modalidad. Otra modalidad contractual es el contrato a tiempo parcial. Bien. ¿Y cuáles son los elementos que debería contener el contrato de trabajo? Bueno, realmente la ley no nos establece cuáles son las cláusulas que debe contener el contrato, pero aquí les dejo algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, la jornada, el horario de trabajo, el tipo de labor, forma de pago, las funciones, el lugar de trabajo, la duración del contrato de trabajo, ¿no? En este caso, la lista de las cláusulas del contrato laboral no es limitativa. Pueden haber muchos más elementos, mucho más cláusulas. ¿Cómo qué cláusulas ustedes le pondrían en el contrato de trabajo? ¿Qué cláusulas que no están comprendidas en esta lámina ustedes sugieren que se imponga o se indique en el contrato de trabajo? Vamos a leerlos, ¿bien? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué cláusulas ustedes proponen que debe contener el contrato de trabajo, adicionalmente a las que acabo de mencionar a través de la lámina? ¿A quién reporta? A ver, vamos más allá, ¿no? Cláusula de remuneración, confidencialidad, la causa objetiva, por supuesto, Carlos, si es contrato temporal, la protección de datos personales, ¿qué régimen pertenece? Muy buena observación, Mónica, porque puede ser una MIPE, régimen general. El periodo de prueba también, aunque no lo esté, Lisbeth, el periodo de prueba no significa que no se otorgue, ¿no? Si no está en la cláusula de periodo de prueba, la ley otorga un periodo de prueba. Así lo diga o no lo diga, pero igual sería bueno indicarlo, ¿no? Cargo y puesto, la jornada, ¿no? Protección de datos personales, el tema de lavado de activos, obligaciones laborales, deberes en cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Muy buena tu apreciación, Merlin, gracias. Ajá. Las remuneraciones, datos, puestos. Ya. Muy bien. Así tal como ustedes acaban de indicar, bueno, sí, son lo que se sugiere que siempre los contratos por lo menos mantengan ese tipo de información, ¿no? También, si es un personal de confianza o dirección, aprovechar y calificar el puesto. Lisbeth, muy bien, Lisbeth. Así que el contrato en realidad podría indicar diversas cláusulas, ¿no? Y lo recomendable es que tengan algunas cláusulas que quede claro para las partes, ¿no? Ante cualquier tipo de conflictos a futuro, puedan ser resueltos con el contrato.
Y cuando hablamos del contrato a plazo indeterminado, quiero que ustedes recuerden que por regla general es la que se presume, puede ser verbal y escrito, bien, se formaliza incorporándolo al trabajador en planilla y solamente para poner fin al vínculo laboral, solo para poner fin al vínculo laboral tiene que haber una causa justa. Si no hay causa justa, pues esto podría conllevar a una indemnización por despido arbitrario, lo que es un sueldo y medio por cada año de servicios hasta un tope de 12 remuneraciones. Luego también tenemos los contratos sujetos a modalidad. Actualmente tenemos 9 tipos de contratos laborales, ¿no? Contratos por inicio de una nueva actividad, que son contratos celebrados entre un empleador y un trabajador, originados por el inicio de una nueva actividad, ¿no? Empresarial. Este tipo de contrato tiene una duración solo de 3 añitos. Pasados los 3 añitos, ya el trabajador tendría el derecho a ser reconocido como un trabajador a plazo indeterminado. El inicio de una nueva actividad puede darse por aumento de actividad, creaciones de sedes, bien, realizar una nueva actividad en la empresa, pero lo más importante es causalizar, ¿no? Causalizar la temporalidad. ¿Qué es causalizar la temporalidad? Es que si yo escojo un contrato de inicio de actividad o por apertura de nuevas sedes, es porque yo puedo demostrar que efectivamente esto es verdad. Estoy demostrando que he aperturado una sede en Arequipa. Entonces, tengo que tener primero la licencia de funcionamiento, ¿no? De esta nueva sede, la modificación de la constitución de la empresa y todos los papeles que me permita demostrar que estoy aperturando una nueva sede y que por ello estoy utilizando este tipo de contrato a mis nuevos trabajadores. Porque si no causalizo o no genero lo que se denomina causa objetiva, es probable que se pueda desnaturalizar. Al no tener un fundamento, respaldo, se desnaturaliza y el trabajador pasa a ser un trabajador a plazo indeterminado. Muy bien.